Koskiaranya launa, koskiaranya launa. Nyimawi tengkul malay, nyimawi tengkul malay. Hajung kali mampu, mampu cenyi mampu nga, mampu cenyi mampu nga.
Para ver las películas de Figualmapu, primero debes registrarte gratis en tv.festhome.com. Luego debes ingresar a www.figualmapu.cl y encontrar en el banner la película que quieres ver. Haz clic en Ver película. Finalmente, haz clic en Ver. Fame 10. Ultra que chelfomo, com askin tulelu tu faci trabum, as cultulelu tu faci nutram. Inche ta figual mapu, inche ta Ángel Cayumán, Piñenta ti, inche mulen Villa Guadalupe Victoria Feula, no, inche mulen Temuco Guardia Meu, Jorge Pacheco Pailahual Inchiu. Mari con Pulamián, yo soy Ángel Cayumán, soy productor de Figual Mapu, y junto a todo el equipo que somos Morín, Jorge, Janet, Tania, Lorena, Loreto, Valentina, Patricio, Enoc, estamos acá para darles la bienvenida a 3 tremendas invitadas y para anunciar también un tremendo estreno de la película Nudo Mixteco. Para comenzar, quisiera decir que en el día de hoy nosotros estamos terminando un gran ciclo de cine que comenzamos en el mes de junio, donde pasamos del cine indígena, del cine comprometido con los pueblos originarios, con una película de Jorge Sanginés. La semana siguiente estuvimos viendo cine desde la confección comunitaria, diríamos, ¿no es cierto?, con las experiencias del colectivo CEFREC y del colectivo CAIP, también de Bolivia. Y hoy queremos terminar este gran ciclo para esperar Buñol Tripanto con el estreno de Nudo Mixteco. Y antes de darle la palabra a nuestras grandes y queridas amigas invitadas, quiero invitar a quienes nos están viendo a través de las redes sociales de Figualmapu, del Facebook y de YouTube de Figualmapu, a ver el tráiler de la película que estrenaremos hoy. Por la señal de la Santa Cruz, nuestro enemigo, libre al Señor nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenashani Hamaro Vitatari. Qué gusto de verte, yo pensé que te habías olvidado de nosotros. No, está cabrón para olvidarte. Por su pendeja de matarse a tu madre, fuera de aquí. Perdóneme, pero ya está usted vieja para hacerse pendeja. Tú nomás tres problemas. Tena Sandoyo Tiutata, Esteban Juárez, Iñasi de Anani Chabela García.
Te voy a llevar conmigo. Usted nada más se hace tonta. Me voy mañana. Hasta que llegamos. Bueno, querida comunidad Ficgualmapu que está junto a nosotros, espero que le hayan quedado muy encantadas con este tráiler, que tengan toda la energía para que todos sepan. Este estreno de Nudo Mixteco va a ser por el sitio de Ficgualmapu, www.ficgualmapu.cl, y va a estar en línea 48 horas, para que sepan, viernes, lo que queda viernes, sábado y domingo. Bueno, como les decía, nuestras grandes invitadas de hoy son Ángeles Cruz, Miriam Bravo, y también una gran sorpresa que Ángeles y Miriam nos han tenido, que nos hemos enterado ahorita hace unos minutos, que es la presencia de la Lamien Sabel Sánchez, que es una de las actrices de algunas de las películas que ha hecho aquí la Lamien. Así es que les dejo la palabra para que se presenten, para que presenten a la hermana. Muchísimas gracias, Ángel. Es un placer enorme estar con ustedes, celebrar este nuevo ciclo, este nuevo año. La comunidad mapuche para nosotros pues es una comunidad hermana y muy contentas de estrenar con ustedes nuestra película Nudo Mixteco. Soy Ángeles Cruz, originaria de Villa Guadalupe Victoria, San Miguel Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, mujer ñusabi de la Mixteca oaxaqueña. Aquí a mi lado tengo una grandísima actriz que es Miriam Bravo, que forma parte de Nudo Mixteco. Hola, encantada de estar con ustedes. Mi nombre es Miriam Bravo, soy actriz mexicana, originaria de la Ciudad de México, y estoy muy contenta de poder celebrar con ustedes, de poder estar en el estreno de Nudo Mixteco para todos nuestros hermanos chilenos. Muy contenta de participar siempre en los proyectos de Ángeles, que ya platicaremos más adelante, y el personaje que yo interpreto en Nudo Mixteco es Toña. Y aquí a mi otro lado está Sabel Sánchez, es una compañera actriz que ha participado en mis cortos y ahora en el largo, y hace el papel de Esteban, de mi mamá. Me da mucho gusto estar aquí presente para este estreno de Nudo Mixteco, y pues estoy muy contenta de participar con Ángeles Cruz, que nunca me imaginé participar en una película, pero a hoy me da mucho gusto. Bien, muchas gracias por sus palabras y bienvenida a Lamien Sabel, que se haya unido a esta fiesta que tenemos acá. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Temuco para todo el Wallmapu, el gran territorio del Wallmapu. Queremos comentarles que nosotros, para que quienes están conectados, quienes están conectadas y no lo saben, estamos en el mes del Huiñol Tripantu. El Huiñol Tripantu para los pueblos del sur del hemisferio comienza con el solsticio de invierno, entonces se acerca la noche más larga del año y después de esta noche los días comienzan a alargarse. Dicen nuestras personas mayores de las comunidades, nuestros papás y nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros chachás y nuestros abuelos, que el día se comienza a alargar al paso de una pata de gallo. Es muy linda esa historia, como es el regreso del sol, ¿no? Entonces los días comienzan a alargarse, viene un periodo fuerte de lluvia y después la siembra. Entonces desde Ficgualmapu hemos preparado este programa para recibir este nuevo ciclo, como le decimos, Huiñol Tripantu, con este ciclo de cine que les comentaba anteriormente, que culmina hoy con este gran estreno de Nudo Mixteco, y también con un concierto de música y danza de pueblos originarios también, que se efectuará el 3 de julio. Nosotros como Ficgualmapu hemos alargado un poco el mes de junio del Huiñol Tripantu hasta un poquito julio, así es que están todos muy invitados para seguir nuestras redes, donde estamos informando sobre el estreno de Nudo Mixteco, que como decía es hasta el día domingo, va a estar la película en línea en nuestro sitio, y el concierto de Huiñol Tripantu, que es el 3 de julio por nuestras redes sociales. Les doy de nuevo la bienvenida con mucha alegría, hermanas, porque
para Fichual Mapu, que es un festival de cine indígena, es muy importante que nosotros estrenemos Nudo Mixteco. Nosotros venimos desde hace unos años como queriendo más encarecidamente hablar de autorrepresentación, ¿no? O sea, nos importa que se hable de pueblos originarios y de lo que sucede con los pueblos indígenas, pero es más importante a lo mejor cuando lo hacemos nosotros mismos, los mismos pueblos originarios, las mismas comunidades. Y Nudo Mixteco es una película que no solo está realizada por una mujer de los pueblos originarios, sino también es una mujer que es lesbiana y que trabaja temas que a nosotros nos interesan mucho también como festival indígena, ¿no? Todo lo que sucede en las comunidades, lo que tiene que ver con el extractivismo, con la defensa del territorio, con la revitalización de nuestras lenguas, pero también con la situación que viven las personas mayores, con la situación de violencia que vivimos en las comunidades. Todo eso nos compete a nosotros y valoramos mucho cuando las realizadoras y los realizadores tienen la valentía de explorar estos temas, pero además de hacerlo desde el arte, ¿no? Desde la belleza, que en este caso es Nudo Mixteco. Y lo digo bien con todas sus palabras porque yo ya vi la película, entonces por eso tengo tanta emoción de que podamos presentarla hoy, de que podamos dar esta conversación. Para comenzar a dialogar, y no hable tanto yo, porque soy un poco nervioso, puedo seguir hasta las 10 de la noche, quisiera decir que en esto de la autorrepresentación, la otra vez leí un texto que escribió Itandewi Jansen con Armando Bautista, que también han sido parte de la comunidad Fichual Mapu, ustedes perfectamente los conocen, y escribían sobre la inscripción del autor en su comunidad por medio del cine. Me pareció súper interesante porque también hay muchas formas, ¿no?, en que los realizadores y realizadoras hablan de su comunidad, representan a su comunidad, trabajan con sus comunidades. Entonces quisiera, Ángeles, Abel, Miriam, que nos contaran a nosotros, a la comunidad Fichual Mapu, a la comunidad que se está conectando de todos los territorios, porque estamos en las redes sociales ahora saliendo al aire, cómo ha sido este trabajo, cómo lo piensas tú, Ángeles, cómo todo lo que puedan comentarnos. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio y la compartencia. Creo que es importante hermanarnos siempre, ¿no? Siempre desde el arte, desde nuestras preocupaciones, desde lo que significa habitar una comunidad, vivir, convivir, las complejidades que tenemos en nuestras comunidades, ¿no? Las complejidades contemporáneas de la gente que migra por necesidades económicas, por necesidades de educación, de la gente que regresa y de la gente que habita cotidianamente pues estos territorios de los cuales nos han ido despojando poco a poco, ¿no? No nada más el territorio geográfico, sino también el territorio sonoro con nuestras lenguas, el territorio corporal con nuestros cuerpos y que no nos permitan decidir sobre ellos, el territorio emotivo y con el que soñamos, ¿no? El alma de nuestras comunidades. Para mí, hablar como realizadora, creo que es muy importante que yo sigo indagando y preguntándome cómo vivimos en mi comunidad, ¿no? Cómo convivimos en mi comunidad, las mujeres de hoy, las mujeres contemporáneas, las mujeres que seguimos apretadas por el yugo del machismo, del colonialismo en nuestras propias comunidades, ¿no? Que seguimos buscando espacios de convivencia, de libertad, de poder decidir sobre nosotras mismas, ¿no? De tener ese espacio de decisión en nuestras vidas sobre nuestro destino. Para mí, hablar desde mi comunidad pues es muy complejo porque es una relación, digamos, donde estoy inmersa y a la vez una persona muy crítica de lo que sucede. Entonces, creo que eso tenemos como parte de habitar nuestras comunidades y ser autocrítica y ver qué es de ahí lo que nos mueve, qué es de ahí lo que nos vamos a preguntar. Quiero agradecer muchísimo que para mí hacer mis películas en la comunidad significa pues trabajar con toda la gente en todos los aspectos de la película, no nada más en el aspecto
actoral frente a cámara, con actores como Sabel y que le dan gran soporte y el corazón a nuestra película, y como Miriam, sino en el sentido de estar también atrás de cámara, ¿no? De estar en las locaciones, en la seguridad, en el arte, en la producción, en la comida, en todos los departamentos de la película. Y lo que comentábamos en un principio, pues nosotros somos una comunidad de usos y costumbres donde la máxima autoridad pues es la asamblea comunitaria, y ante ella llegan todas las peticiones o las cosas que involucran de una manera importante a la comunidad. Entonces, me ha tocado pedir permiso cada que hemos hecho un corto, y ahora con Nudo Mixteco, de ir a la comunidad, de exponer ante la asamblea el proyecto y hacerles partícipe en todo el proceso, ¿no? De qué trata la película, cuánto tiempo vamos a estar ahí, qué vamos a requerir de la comunidad, cómo nos vamos a apoyar, cómo nos vamos a ayudar, y que el recurso que nosotros conseguimos para hacer la película quede en manos de quienes hacen la película. Entonces, siempre tratamos de pagar a cada una de las personas que participan en la película. Es importante saber que su trabajo vale y que el trabajo tiene que ser remunerado. Entonces, para mí es un compromiso que yo asumo como realizadora, llevar esos beneficios también a mi comunidad y hacer el cine desde ahí, porque a mí es lo que me interesa, es mostrar el corazón de mi comunidad, ¿no? Con nuestros rostros, con nuestras caras, con nuestras historias, con nuestra vivencia, digamos, ¿no? Para mí ha sido un gran aprendizaje este camino que hemos emprendido con Ángeles desde que hicimos La Tiricia o Cómo curar la tristeza. Ángeles siempre habla de que el cine es comunidad y nos lo ha enseñado y nos lo ha mostrado de manera gráfica durante todo este tiempo. Sonia Cuono Hernández y yo hemos tenido la fortuna de participar en los cortometrajes y ahora en su ópera prima Nudo Mixteco. Y mi queridísima Chabelita, claro, que además era mi mamá en La Tiricia o Cómo curar la tristeza. Y ha sido una fusión muy importante para nosotros el conocer desde la comunidad. Yo recuerdo que cuando nos llevó Ángeles la primera vez, ni siquiera sabíamos qué personaje íbamos a hacer cada uno de nosotros. Y ahí recuerdo que hicimos casting Sonia y yo para el personaje, para cada uno de los personajes femeninos, e hicimos unos ejercicios con Chabelita en una cocina. Y la manera en cómo nos conmovió Chabelita, recuerdo muchísimo estar ahí frente al fogón y entender cuál era el lenguaje que quería explorar y que conociéramos Ángeles, pues fue muy interesante y ha sido un trabajo de varios años. Nosotros ya nos sentimos parte de la comunidad. A la pobre Chabelita le ha tocado como hemos llegado a su casa, que nos ha recibido siempre de manera maravillosa, y así varias personas de la comunidad que se han ido sumando, que empezaron cuando hicimos La Tiricia, algunos en la cocina, otras personas como extras, y que poco a poco han ido escalando de alguna manera en cuanto a que han adquirido otros personajes. Y eso, o sea, ellos ya, la comunidad sabe cómo se debe de comportar cuando estamos en filmación, y eso nos da muchísimo gusto. De verdad que ha sido un aprendizaje mutuo. Saben cómo es la disciplina del cine, saben que si es a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana ya estamos ahí, y es muy gozoso escuchar las risas de las mujeres básicamente en la cocina, preparando a las 4 o 3 de la mañana las tortillas, y con un gozo que, pues bueno, con eso uno empieza el día de manera increíble. Y creo que eso ha sido una de las fusiones más interesantes en este trabajo comunitario que hemos aprendido de la mano de Ángeles, y de conocer a gente maravillosa que se ha sumado, que está ahí hombro con nosotros, que nos acompaña, que nos guía, que nos enseña, que nos comparte. Y pues bueno, eso es parte de lo que es el cine en comunidad que nos ha enseñado Ángeles. Bueno, pues yo de mi parte, me da mucho gusto que Ángeles haya aprendido el cine o haya aprendido como actora,
ella nos ha enseñado pues muchas cosas, ¿no? Que yo no sabía, ni siquiera nunca me imaginé cómo era una película, cómo se tenía que hacer o cómo ella recordó su pueblo y vino a trabajar con la gente del pueblo. Y pues a mí me da mucho gusto eso de que pues viene lejos de que deje su dinero en otros lugares, ella viene a compartir con la gente de su mismo pueblo, de su misma comunidad, y eso para mí me satisface mucho, me da mucho gusto. He participado mínimamente con ella en la tiricia o cómo curar la tristeza, y en esta ocasión el nudo mixteco, y pues la verdad me alegra mucho compartir con los actores que pues en esta película están ahorita estrenando. Me da mucho gusto, me da mucha alegría de que pues ser gente de mi pueblo y que venga a enseñarle a nuestra propia gente, y eso pues me satisface. En realidad aprendemos todos de Chabelita, porque Chabelita es muy sabia. Es la máster. Es la que nos enseña todo, ¿no? La que nos alimenta con su sonrisa y con sus historias y con su disciplina. Así se hace, ¿no? Digamos, yo siempre le digo a Chabelita, aquí yo no sé quién es la directora, porque Chabelita llega y manda en el set y dice qué hay que hacer, ¿no? Entonces, creo que esa es la libertad también que nos damos al estar trabajando en la comunidad, ¿no? Que hay esta cosa maravillosa de compartir y de opinar y de decir, no, esto yo lo haría así, y entonces empezamos a cambiar todo, porque creo que es eso también hacer cine, ¿no? Es esta parte divertida y compartida de crear entre todos y de sumar entre todas y todos la manera de hacer las cosas, ¿no? Llegas a un set y ese set está lleno de creatividad y las personas están aportando todo el tiempo. Eso es a mí lo que me hace sentir muy segura en mi comunidad, que siempre me siento rodeada de apoyo. Creo que esa es la gran cosa de trabajar en comunidad, ¿no? Que sabes que es tu familia, con todas nuestras contradicciones que tenemos en la familia, pero que sabes que nunca te van a dejar caer, ¿no? Que yo les decía, sé que puedo caminar con los ojos cerrados y siempre va a estar puesta una piedra para que no me caiga, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi comunidad y podemos pelearnos, podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, podemos ser críticas y críticos, pero al final de cuentas estamos haciendo un trabajo en comunidad. Muchas gracias por sus palabras. Saben que tengo algunos saludos que me han enviado del equipo y voy a leer inmediatamente algunos para no dejarlos todos para el final. Escribe Román Cruz Murillo y dice, dice, viendo y disfrutando la charla desde Villa Guadalupe, Victoria, saludos. Carmen Cariño dice, saludos desde Chila de las Flores, un rinconcito del New Sabi. Qué alegría verles y escuchar de nudo mixteco con las compañeras artistas, acompañadas de una lluvia hermosa por aquí. Stephanie Pacheco Pailagual dice, Mari Pulamien, aquí estamos expectantes. Enoc Figueroa Neira dice, Mari, agradecer a Ángeles y todo el equipo de Nudo Mixteco por estrenar en Ficualmapu. María Paz Bajas, saludo desde el Cajón del Maipo. Gilda Luongo, belleza de mujeres cómplices, mostrar el rostro de la comunidad, gracias. Y Eliana Pacarina Champutís dice, felicidades al festival y al equipo de Nudo Mixteco. Tiene una pregunta, pero la voy a hacer un poco más al final para seguir con este esquema tan rígido que hemos armado, y que por supuesto vamos a hacer algo muy interesante que yo creo que no les ha pasado a ustedes en otros conversatorios, Ángeles y Miriam y Isabel, que es presentar a las invitadas en la mitad de la conversación, porque tengo vuestra presentación aquí en mi teléfono y como las presenté más relajadamente al inicio no lo leí, pero quiero hacerlo porque ustedes son mujeres que tienen una larga trayectoria, son muy importantes para el cine indígena, entonces voy a leer sus presentaciones, ¿no? Ángeles Cruz es actriz, guionista, es maestra de guión también y realizadora.
Es una mujer mixteca que, como muchos hombres y mujeres indígenas, ha crecido en su comunidad y ha tenido que salir a las grandes ciudades para continuar sus estudios. Siempre vuelve a su origen, que es Villa Guadalupe Victoria, en Oaxaca. Actualmente desarrolla el cargo de tesorera de la comunidad, para el cual fue elegida a mano alzada, como dicen las leyes de usos y costumbres. Bueno, voy a leer ahora. Bueno, también Ángeles Cruz ha dicho, y me pareció bonito esto que dijiste en algún conversatorio, otro que yo lo copié para hoy, que dice: llegué a la dirección de cine cuando tuve una historia que contar. Tiene tres cortometrajes a su haber: La tiricia, Cómo curar la tristeza, La carta y Arcángel, y ahora vamos a estrenar su ópera prima, el largometraje Nudo Mixteco. Miriam Bravo es actriz. Inició su carrera cinematográfica en 2007. Ha participado en los largometrajes Espiral, Backyard, El Traspatio, Chiapas, El corazón del café, La casa más grande del mundo, Tiempo de lluvia, película que también fue parte de Figualmapu en la última versión del festival, Nadie sabrá nunca, Mujeres del alba, Vergüenza, y en los cortometrajes Te quiero, El tigre en la flor, La carta, La tiricia, Cómo curar la tristeza, ambos dirigidos por acá Ángeles Cruz, entre otros. La tierra y la carne, por el cual recibió el premio a mejor actuación en el Festival Buenos Aires International Film Festival. En Nudo Mixteco, la película que estrenaremos hoy, interpreta a Toña. Eso, y bueno, Sabel no sabía de esta sorpresa que iba a estar hoy, pero sabemos que es parte de La tiricia y Cómo curar la tristeza, y de Nudo Mixteco como actriz de la comunidad. Bueno, también en la carta y en Arcángel participa. Sí, ella ha estado sí, ha estado en todos. Bueno, te presento a Sabel Sánchez. Ella fue maestra mucho tiempo, ahora es una maestra jubilada, vive en Villa Guadalupe Victoria, fue parte del equipo de mi padre en tenían una brigada de mejoramiento indígena, entonces era parte del equipo de mi papá, y descubrimos en ella una gran actriz cuando fuimos a hacer La tiricia o Cómo curar la tristeza, y de ahí ya no la soltamos. Está también en Arcángel, hace un personaje muy pequeño en donde le da comida a Arcángel en el parque, y ahora en Nudo Mixteco hace la mamá de Esteba, ¿no? En La tiricia hace la mamá de Alicia, que interpreta a Miriam. Entonces, Chabelita nos ha acompañado también, al igual que Miriam, Noé y Sonia, en todos mis trabajos, ¿no? Es parte de nuestro amuleto. Muchas gracias, Ángeles, por esa presentación. Me acuerdo perfectamente de la escena donde aparece Sabel en La tiricia, en la mesa sentada con Miriam. Es bien impresionante. Muchas gracias. Bueno, para continuar con esta conversación, quisiera pasar a un segundo tema que queremos conversar. También en algún conversatorio, Ángeles Cruz, tú señalaste, dijiste, no tomo caminos fáciles ni los quiero tomar. Y yo me quiero agarrar de esa frase para que pudiéramos conversar un poco de la representación de las mujeres lesbianas en el cine. ¿Por qué tú decides? Porque en el corto La carta es un corto sobre una pareja de mujeres, ¿no es cierto?, en la comunidad. Y también en Nudo Mixteco, no voy a decir mucho, pero aparece también este tema, ¿no? Uno de entre varios. Entonces quisiera preguntarte, Ángeles, quisiera que nos contaras, Miriam, ¿cuál es tu postura, cuál es tu interés, cómo ves tú el cine como una posibilidad de representación y la importancia de esta para las comunidades? Bueno, yo considero que hay muchos temas tabús dentro de los cuales no nos atrevemos a nombrar dentro de nuestras comunidades o fuera de ellas también, ¿no? El tema de la diversidad, aún en países llamados del primer mundo, sigue siendo un tabú, ¿no? Hablamos de Rusia, hablamos de los países, de muchos otros países, donde incluso está prohibido o penado amar de manera distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Alguna vez platicando en mi comunidad hablábamos de los hombres gays, ¿no? Y decían, bueno, hay algunos que no sé qué, que no sé cuánto, pero mujeres no existen. Cuando me dijeron eso, a mí la verdad, en un principio me dio risa y después me dejó reflexionando todo el tiempo de decir, hay tanta cerrazón de repente y tanto machismo que ni siquiera nos permitimos pensar que existe un amor sexual entre dos mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta justo esto, ¿no? Poner los temas y las preguntas en la mesa para poder debatirlos, para poder reflexionar y pensar, digamos, no en ningún sentido de hacer panfleto o de hacer otra cosa, sino simplemente el exigirme a mí como realizadora hablar, de poner los temas que parecieran incómodos, digamos, dentro de nuestras comunidades, ponerlos en la mesa y reflexionar acerca de la diversidad, de lo que somos y de los derechos a la libertad de amar a quien queramos, ¿no? En ese sentido. Entonces, en muchas películas está representada la homosexualidad masculina, pero no la femenina, y menos dentro de nuestras comunidades. Pareciera que eso no existe o que de eso no se habla y eso tiene que permanecer oculto, ¿no? Atrás en la oscuridad. Y para mí, pues es un grito de amor en realidad, decir, no somos parte de la oscuridad, somos parte de este presente contemporáneo, y somos parte de nuestras ancestras y de nuestros ancestros, que también desde antes en nuestras comunidades la diversidad siempre ha existido y siempre la hemos negado. Entonces, en ese sentido, a lo mejor nuestras ancestras y nuestros ancestros eran más sabios y no tenían estas dicotomías, ¿no? Y ahora estamos ahí agarradas y agarrados de algo que no hablamos, que no aceptamos, que yo creo que por lo menos en este sentido pienso que la colonia nos trajo muchos traumas y muchas culpas, ¿no? Y que no debería de ser así. Entonces, para mí es importante dar ese espacio de voz a las mujeres, a todos los personajes femeninos de mis películas, y también dar ese espacio a la diversidad, hablar de lo que somos en este momento, hablar de lo que nos interesa, hablar de crear un espacio donde podamos dialogar y discutir. Creo que el cine para mí se ha vuelto pues una herramienta, un lenguaje donde yo puedo exponer estas preguntas de otra manera, que no es una manera, digamos, intelectual, ni mucho menos, ¿no? Sino es una manera cotidiana de cómo vivimos dentro de las comunidades esta culpa que todavía nos persigue, o estos temas que podrían parecer escabrosos y que no nos atrevemos a vivir en libertad. Entonces, para mí es muy importante nombrarlo, para mí es muy importante decir que el amor es amor independientemente de a quien quiera, siempre y cuando estemos en esa libertad de hacerlo. Y por eso me interesa mucho el tema de las lesbianas en las comunidades. Creo que es de las personas trans, de la diversidad. Creo que hace falta escuchar nuestras propias voces, escuchar nuestro eco y reflejarnos. Para mí, yo me sumo a lo que Ángeles dice, y me parece increíble que podamos ver una película y podernos sentir identificados con un personaje que vemos en la pantalla. Ya verán Nudo Mixteco, pero es algo que aplaudo el corazón, la generosidad de Ángeles por darle luz y darle foco a las mujeres lesbianas indígenas, porque existen, porque existimos, porque necesitamos saber que estamos ahí, que podemos mirarnos en la pantalla y sabernos representadas. Lo mismo con todos los personajes de Ángeles. Siempre lo hemos platicado entre compañeras y compañeros, actores y actrices,
Y es eso, o sea, saber que Ángeles nos da la posibilidad de ver a personajes complejos con los cuales nos podemos identificar, que realmente podemos saber que sí, que nosotros podríamos ser ese personaje. Entonces, para mí es sumamente importante y me encanta tener la posibilidad de poderle dar voz a un personaje. En el caso de La Carta, yo hacía el personaje de Rosalía, y justo es eso, el peso del qué dirán del pueblo es algo que hace que por muchos años Rosalía viva en la sombra, ¿no? Hasta el momento en que decide luchar. Una vez más, Ángeles le da la posibilidad a sus personajes de elegir, y afortunadamente el personaje de Rosalía toma una decisión rompiendo con con todos estos esquemas, con toda esta tradición que hay atrás de ella. Y bueno, he leído de repente algunos comentarios de algunas compañeras indígenas que agradecen a Ángeles por abrir esta puerta. Y me da muchísimo gusto eso, y ojalá que siga habiendo cine así, y que podamos seguir hablando de nuestras realidades y que podamos sentirnos identificadas con lo que vemos en la pantalla. Creo que hablar de temas complicados, lo comentábamos alguna vez con Chabelita, que decíamos, no hay historias fáciles, ¿no? No hay historias sencillas, ¿no? Si nos ponemos a platicar nuestra vida, sería una película mucho más compleja de lo que hacemos en el cine, y yo creo que esa es parte. De hecho, cuando hicimos La Tiricia con Chabelita atravesaba un tema muy complicado, y decíamos, vamos a curarnos, ¿no? Vamos a curarnos de tiricia y vamos a hacer eso, y para nosotros se convirtió en algo primordial, hacer el rito, pues, ¿no? Ir al monte, ir a traer flores. Seguimos atravesando en esta pandemia momentos difíciles como familia, como perdiendo seres amados y queridos, y sin embargo seguimos caminando y seguimos pensando que el arte nos puede llegar a curar de alguna u otra manera, o llegar a poner en la mesa los temas más complicados y poder exorcizar, digamos, de alguna manera este camino difícil o gozoso también, ¿no? Sí, verdad. Pues yo quisiera comentarle algo de Ángeles, que cuando ella eligió el nudo, la tiricia, la verdad es que había perdido a mi hijo, y pues no sé si en base a ello ella tomó esa decisión, hizo esa película, pero pues la verdad es que, hijo, lo hizo tan real que la verdad a mí, mi corazón, pues a lo mejor no ha sanado todo por completo, pero ella trató de que se borrara un poquito de mi cabeza, porque la verdad es que vivíamos un momento muy difícil, y pues lo seguimos viviendo, porque ahorita con esta pandemia pues se me va otro hijo. Entonces pues la verdad es que pues la tristeza vuelve otra vez, y a lo mejor pues me duele mucho, ¿verdad? Pero pues ni modos, su papel de Ángeles es muy importante y me da mucho gusto, me da mucha alegría, pero a la vez tristeza. Sí, bueno, es muy emocionante escucharla, hermana Isabel, porque es verdad como que siento que estamos como conociendo una intimidad de todo un proyecto que es el trabajo de Ángeles, ¿no es cierto? Todo lo que hay, nosotros leyendo las notas, viendo. Ángeles también ha sido parte de 2 conversatorios ya con Fico Mapu en el verano, mientras fue el Festival de Cine, tuvimos uno, y hace poco también nosotros tuvimos una muestra online cerrada donde presentamos La Carta, y hemos ido conociendo a Ángeles Cruz en esta cada vez más íntimamente en su trabajo, en su relación con su comunidad, pero en una relación de alguien que es de la comunidad, no como alguien se acerca a trabajar en una comunidad. Así que quisiera, en nombre también del equipo y de las personas que están viendo, agradecer esta confianza que se crea en estos tiempos
que bien dicen ustedes, difíciles de pandemia, hemos tenido que trasladarnos todo a la pantalla, pero aún así vemos que es posible lograr como la conexión, ¿no? Como conocernos un poco más de manera real. Quisiera leer más saludos, que hay muchas personas conectadas y me están mandando del equipo como cada tanto para que no tenerlos todos al final. Dice Stephanie Pacheco Palagual, dice Lamien Ángeles Cruz, Kumeku Zawas Acento, que buen trabajo, qué buena película. Kiñe Ramtún tiene una pregunta, dice, en la película aparece el asunto de la corrupción policial, ¿cómo vive eso el pueblo mixteco? Después Sandra Ortiz Suazo dice, hermosos recuerdos de Oaxaca, lindos lugares, bella gente. Ciro Neri López dice, saludos a Ángeles Cruz, una mujer talentosa, la admiramos siempre. Lilia Pérez, saludos desde Villa Guadalupe Victoria. Hay varias personas de aquí de Villa Guadalupe Victoria que están conectadas. Cleida Cholotio dice, saludos Ángeles, Miriam, las admiro mucho. Y manda unos aplausos. Emilio Piedrasanta, puro corazón ese sentido de la comunidad que comenta Ángeles, una belleza los significados de las mujeres oaxaqueñas. Gilda Luongo dice, comillas, de eso no se habla. Qué importante romper los tabúes sobre el amor entre mujeres, maravilla el compromiso con las disidencias sexuales en las comunidades indígenas. Cleida Cholotio vuelve a escribir y nos dice, en las comunidades indígenas también hay diversidad sexual, pero siempre se esconde y no se habla. Hay algunos que migran a la ciudad para poder desenvolverse y poder ser ellos mismos. Es importante la libertad. También Osvaldo Peña dice, nuestro saludo y admiración desde Santiago de Chile. Y Macarena Cortés, también desde Santiago, dice, qué hermoso escucharlas, muchas gracias, Ficualmapu, y cariños para Ángel. Oh, muchas gracias. Yo solo quisiera insistir un poquito más en el tema de esto de la representación de la diversidad, que para nosotros es muy importante como festival, pero también como sociedad mapuche es un tema que cada vez está más puesto en lo público. Y no sé, Ángeles, si tú quisieras comentarnos algo que conversamos hace como una semana para preparar este gran máximo estreno. Es un poquito infidencia, pero un poquito nomás. Igual también se ha escrito harto ya de Nudo Mixteco, la gente más o menos sabe de qué va la película. Y no sé si te acuerdas que algo me comentaste sobre, a propósito de la representación misma del amor sexual, como tú dices, entre mujeres, de esto de la elipsis que alguien te propuso como para realizar. No sé si estoy pidiendo harto, pero bueno. No. Es un placer compartir, digamos, estas cosas que vives también atrás de las películas, a la hora de hacerlas, a la hora de escribirlas. Pues tú sabes que son de largo aliento, que llevan mucho tiempo. Entre ello, algunos comentarios, ¿no? que yo recibí diciendo, pero ¿por qué tienes que mostrar? ¿Por qué tienes que poner la escena donde hacen el amor? O sea, ¿por qué no puede ser una elipsis y se dan un beso y ya al otro día están comiendo juntas, ¿no? Y dices, no, porque hay cosas que deben de verse, ¿no? Porque hay cosas que deben nombrarse y deben ponerse en pantalla, porque es hermoso ver a dos mujeres haciendo el amor de esa manera, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que es importante nuestra voz, que es importante poner la diversidad en todos sus aspectos y el cine masivo, digamos, ha ocultado las voces distintas o las ha cooptado o las ha arrasado o las ha silenciado. Es necesario que nuestro cine, desde nuestras comunidades, desde hombres, mujeres, gente que se considera trans, que no se pone ningún género o como quiera llamársele, es importante su voz, es importante escucharnos entre todos, ¿no? Es importante decir, aquí estamos, nuestra voz resuena y encontrar ese eco en otras comunidades del mundo. Entonces, siento que de hablar de diversidad es abrir el abanico para escucharnos y respetarnos entre todos. Entonces, falta mucho camino por hacer, pero pienso que hablando desde el cine
estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Estamos haciendo lo que nos corresponde, con la responsabilidad que nos corresponde, con el corazón en nuestras historias y entendiendo que para nosotros el cine es un arte donde básicamente preguntamos a la otra persona que está del otro lado de la pantalla y cada quien encontrará su respuesta. Gracias, Ángeles. Tengo un comentario de una lamien que nos está viendo desde el pueblo Mapu, desde lo que hoy se llama Argentina, que les comento que el pueblo mapuche es un pueblo que previo a la instalación de los estados iba de mar a mar, pues del Océano Pacífico al Atlántico, y nuestros ancestros y ancestras cruzaban la cordillera como lugar de paso, ¿no? Habían muchos lugares en la cordillera donde se pasaba, pero no era una frontera, eso quiero decir. Entonces, luego con la instalación de los estados quedamos unos mapuches al lado de lo que hoy se llama Chile y otros a lo que hoy se llama Argentina. Y la lamien Lorena Cañuqueo manda un comentario que quiero leer, dice: aquí escuchándoles desde el este del territorio mapuche, admirada de ustedes, quisiera preguntarles esa representación de, comillas, temas complicados. ¿Qué implica hacia adentro, hacia nosotros como indígenas? ¿Qué implica para afuera? Un abrazo para Isabel en este momento. Nuestros muertos siempre nos acompañan y nos fortalecen. Fuerza, hermana. Muchas gracias. Gracias desde donde está la persona que manda ese abrazo. Me da mucho gusto y a la vez me da mucha tristeza, pero más gusto que tristeza. Muchas gracias. Agradecemos esta pregunta. Creo que hacia dentro de nuestras comunidades está poner los temas en la mesa, ¿no? Está abrir el diálogo, hablarlo, discutirlo, generar nuestras libertades, pelear nuestras pequeñas batallas o nuestras grandes batallas y tolerancia, cambio, empezar a no callarnos, a buscar esos espacios donde podemos expresarnos, hablar y ponernos a dialogar. Creo que eso es lo que nos corresponde dentro de nuestras comunidades, ¿no? Nosotros siempre nos estamos moviendo dentro de las comunidades, no permanecen. No somos de cartón, ¿no? Es algo que estamos generando y es un nuevo ciclo y se va moviendo todo, y para eso sirven estas cosas, ¿no? Para abrir diálogos, para abrir conversaciones, para entender la visión de la otra o del otro y encontrarnos ahí y reconocernos ahí. Creo que eso es, para mí, por ejemplo, es mi primera pregunta, ¿no? Cuando yo escribo o hago una película, pues al público más crítico y más difícil es el de mi propia comunidad. Entonces creo que ese es parte también, pues, del reto que yo tengo como realizadora, ¿no? Encontrar el tema que a mí me sigue buscando y me sigue taladrando la cabeza para ponerlo en la mesa y para poder dialogar. Y hacia afuera es conectar, ¿no? Yo digo que a medida de que es una historia que tiene el corazón y tiene la pregunta real desde tu ser, lo que hace es conectar con la otra persona, ¿no? Y eso lo vuelve, yo creo que un tema universal, y para todos hemos tenido un amor que no ha podido ser, o una posibilidad que dejó de ser posibilidad porque tú mismo o tú misma te lo negaste, o porque tus conflictos o tus prejuicios te ganaron. Y pienso que esa es parte de las historias que yo cuento, ¿no? Sigo todavía en la intimidad, sigo creando solo mis personajes, ¿no? No me he metido con los problemas sociales de mi país, que son muchísimos, ¿no? Con la violencia, con el narcotráfico. Son temas que a mí todavía me quedan muy alejados, que yo siento que yo sigo metida en las casas tratando de dilucidar lo que sucede en la intimidad de mis personajes. Gracias, Ángeles. Voy a leer un saludo más antes de que pasemos a la última parte de esta conversación.
Janet Payán nos manda un comentario también, dice, Poyenque Chalina, Miriam y Ángeles, Chal tu papá Isabel, por compartir tus sentimientos. Papá, y le decimos a las hermanas mayores de las comunidades en Mapuzungún, que es la lengua de nuestro pueblo mapuche. Quisiera que nos comentara, Isabel, lo importante de abordar los temas que a veces las comunidades no quieren conversar o mostrar. A su pregunta aquí la Janet. Pues me da gusto, ¿verdad?, de que me hagan esa pregunta. Igual, pues estoy para contestarles. En nuestras comunidades, pues tal vez a lo mejor todo tenemos escondido y nada queremos que se sepa, ¿verdad? Pero a la luz se ve, entonces no se puede esconder algo que sientes. Entonces, pues ahorita Ángeles, ella lo ha dicho, entonces pues la verdad es que pues nos ha mostrado, ¿cómo te podría decir? El significado de esta, ¿cómo se podría decir? Pues de lo que somos. De lo que somos, de lo que, ajá. Mamá de Noé. ¿Cómo representa uno para poder ser por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que fui la mamá de Noé y en este nudo mixteco, pues, pues yo soy, os digo, sigo siendo la mamá de Noé porque todavía está en la película, ¿no? Entonces, digo, no, yo no, yo claro, mi hijo era Noé, entonces es Noé, digo, y pues, aunque yo sintiera mucho todo lo que estaba sucediendo, pero pues no podía hacer nada por él, ¿verdad? Porque pues él decidió eso en su vida y pues claro que lo que le dictaba el corazón a su esposa, que la dejó y se fue para el norte, pues ella sentía otra cosa, ¿verdad? Ella necesitaba y pues claro, pues ella pues lo hizo, ¿verdad? Y cuando él regresó, pues no le pareció, pero ¿qué quería más? ¿Qué quería que le hiciera? Yo como mamá no podía decirle a mi nuera, ¿verdad? No lo hagas porque no está bien, ¿no? ¿Verdad? Porque ella lo decidió. Esa es una realidad. Así es, de a poquito como que hemos ido soltando algunas cositas de nuevo mixteco, así que yo me imagino que hay harta expectación y que eso va a producir más deseo de conectarse en estas 48 horas que vienen, donde vamos a tener la película en el sitio de Ficualmapu, en www.ficualmapu.cl, Nudo Mixteco, ¿no es cierto?, para el territorio de lo que hoy conocemos como Chile. Josefa Pino Aguilera nos dice, hermosas voces disidentes disfrutando el Nutram. Nutram es la conversación desde Concepción y expectante, amiga, aquí dice, expectante del estreno. Abrazos. No nos quedan muchos minutos, entonces habíamos pensado que comentaran ustedes, que nos comentaran a la comunidad Ficualmapu un poco sobre el tema del racismo dentro del mundo del cine, de la representación, de las actrices, pero en vista de que son tan pocos minutos, yo quisiera que más bien pasáramos a otro tema final, como para que pudiéramos irnos con más nehuén, con más energía, como no pensando en lo que medio sabemos, medio nos imaginamos que nos van a contar sobre el racismo en México y en toda la sociedad, aquí también. Pensaba que nos pudieras contar, Ángeles, Miriam, saber cómo ven ustedes la vitalidad de nuestro cine, la vitalidad del cine indígena, cuáles son sus nuevos proyectos que se viene después de Nudo Mixteco y del cine mixteco. Quisiéramos conocer desde aquí del Wallmapu también en qué está la comunidad audiovisual de los pueblos originarios para nosotros del norte. Bueno, creo que nosotros en México estamos en la parte del sur, somos parte del sur de México y Oaxaca es un estado muy vital respecto a sus realizadoras y realizadores. Está justo Itandeu Jansen y Armando Bautista haciendo cine, Nicolás Rojas también de la Mixteca,
Yolanda Cruz, también de la Mixteca, haciendo cine, Nacho Ortiz, que lleva muchísimos años y es un precursor, digamos, de realizadores mixtecos, está Jorge Pérez Solano, también de la Mixteca, o sea, es una zona, digamos, donde hay muchos realizadores y realizadoras mixtecos en el cine. Creo que nuestras historias, aunque son distintas, nos hermanan y siempre estamos pendientes de las demás compañeras y compañeros. En Oaxaca mismo está varias otras realizadoras, está Luna Marán, que es de Guelatao, está Cassandra Casasola, está Sandra Luz Reynoso. Hay muchísimas mujeres y hombres que están haciendo cine y eso nos emociona muchísimo. ¿Por qué? Porque son historias desde las comunidades, historias desde realizadores originarias y originarios, y estamos, digamos, que siempre han estado ahí, que hay mucha gente que nos ha precedido, pero que no ha tenido, digamos, el espacio, que el espacio para compartir es el más difícil, ¿no? Parece que nos buscamos entre nosotros, nos estamos buscando como para ver lo que estamos haciendo, para ver nuestro cine, pero también hay que pelear los espacios masivos y también hay que pelear, llegar con nuestro cine a todos lados. Creo que esa es parte de la batalla que hay que hacer. Yo estoy muy emocionada con el camino que ha tenido Nudo Mixteco, justo darle, digamos, en Estados Unidos y estar presentándonos ahí en muchísimos festivales, llevándolo a Europa y diciendo, sí, aquí estamos y existimos, y queremos que nuestro trabajo se conozca en todas partes del mundo, ¿no? Al igual que nosotros conocemos películas de otras partes del mundo, queremos que las nuestras lleguen también a otros rincones de este universo. Por el momento yo me encuentro trabajando ya en un nuevo proyecto, pero digamos que este año mi proyecto primordial pues es seguir llevando a Nudo Mixteco por varios lugares, ¿no? Creo que eso no debo de perder de vista, que es importante que se vea nuestro trabajo, no nada más hacerlo, sino es importante difundirlo y verlo. Y trabajo ahora en un nuevo guión que se llama Valentina o la Serenidad, y hasta ahí lo dejo y ya poco a poco iremos soltando más información. Muchas gracias, Ángeles. Miriam, no sé si tú lo quieres comentar también en qué estás tú. También me imagino, porque no lo hemos comentado ni yo ni ustedes, pero Nudo Mixteco ha obtenido varios reconocimientos en distintos festivales. Hasta hoy día mismo ustedes publicaron en las redes, se publicó que tuvieron un premio del público en un festival también. O sea, ha sido un recorrido bastante gratificante, me imagino. Por lo menos nosotros disfrutamos cada vez que vemos estos reconocimientos, estas presentaciones en los festivales, pero también me imagino que ya están trabajando en otros proyectos. No sé, Miriam, si tú nos quieres también compartir un poco. Pues bueno, me gustaría comentar dos cosas. Una, sí, el día de hoy recibimos una bonita noticia por la mañana, que Nudo Mixteco obtenía el premio del público en el Festival de Cine Las Américas en Austin, Texas, lo cual nos da muchísimo gusto, y cada que hay un reconocimiento a nuestra película, toda la familia de Nudo Mixteco celebramos, nos da mucho gusto. Estamos muy felices de poder estar en el estreno hoy ahí en Chile con ustedes, y de verdad que así lo celebramos desde acá, y así cada pasito que va dando nuestra película es nuestra hija, y la queremos y nos sentimos muy orgullosas de ella. Me gustaría comentar también respecto a los temas que toca Ángeles, que algo que es bien importante para mí es cómo al poner estos temas al frente dejamos de sentirnos avergonzados en este caso voy a hablar, por ejemplo, de la película La Tiricia o Cómo curar la tristeza, del cortometraje, donde de repente una mujer que ha sido abusada tiene mucho más miedo y mucho más vergüenza que el mismo perpetrador. Y eso es algo que me parece muy importante en esta denuncia que hace Ángeles en cada uno de sus trabajos,
a los cuales me sumo y siempre seguiré sumándome con mucho amor, tanto por la manera en cómo trabaja, tanto por los temas que toca, y sé que cada proyecto de Ángeles tiene muchísimo amor, muchísimo corazón, y bueno, todo lo que venga y en lo que yo pueda estar con ella lo haré. y y quisiera, perdón, dentro de las personas que mandaron saludos está Román Cruz, que estuvo en la tiricia o Cómo curar la tristeza, que hizo el personaje del tío y que siempre ha estado como locaciones, como gerente de locaciones, y agradecemos que siempre nos ha arropado, al igual que a Lilia Pérez, que es parte de la familia y que ha estado con nosotros en Nudo Mixteco, la van a ver en muchos momentos aparecer, así como toda la familia de Villa Guadalupe Victoria, que siempre nos arropa. Y pues bueno, vienen otros proyectos, sí, pero ahorita la verdad, algo que me importa muchísimo es seguir el camino de Nudo Mixteco. Y bueno, también aprovechando este momento, quiero agradecer a Madrecine, nuestra productora, a Lucía Carreras, Lola Obando, que me acompañaron y que me fortalecieron, digamos, que hicimos entre las tres esta productora y que con esta productora levantamos Nudo Mixteco. Es un camino largo, hay muchísima gente que se ha sumado. Las actrices Sonia Cowó, Eileen Yáñez, Aida López, Noé Hernández, Miriam Bravo, Jorge Doal, Alan Uribe, todos los actores y actrices de Villa Guadalupe Victoria, Isabel Sánchez, Tía Chica, María, Gerardo, muchísima gente a la cual agradecer. Está el equipo que ha seguido conmigo trabajando desde el inicio, desde los primeros cortos, Rubén Luengas en la música original, Rodrigo Castillo en el diseño sonoro, Felipe Gómez como asesor en la dirección en Nudo Mixteco, pero en los demás ha sido mi editor de cabecera, Mariana Miranda en vestuario, que ha estado conmigo en todos los cortos y también ahora en el largo. Hay muchísima gente que repito en mi equipo, porque ese es lo que vas haciendo, ¿no? Un gran equipo, una gran familia, y vas coordinando muchísimo equipo también mixteco. La última canción, quédense a los créditos de Nudo Mixteco, se llama Semilla de Piedra, está compuesta por Lila Downs y con el arreglo del maestro Rubén Luengas. Es una canción maravillosa que a mí me inspiró muchísimo en Nudo. Con la voz de Tania Chan. Con la voz de Tania Chan, y el cartel es del maestro Sergio Hernández, un gran pintor mixteco también. Entonces sumamos equipo de la Mixteca y sumamos equipo de todos lados, mejores, ¿no? Las mejores personas, los mejores profesionistas, gente que admiro muchísimo. Carlos Correa en la cámara ha sido un gran cómplice, Tamés, Basia, muchísimas personas, ¿no? Creo que me siento muy privilegiada de estar acompañada por personas que admiro muchísimo en todos los sentidos. Entonces, le agradezco a Ángeles por todo lo que ha hecho por nuestra comunidad de Guadalupe Victoria, porque creo que ella nos ha enseñado mucho de lo que ella ha aprendido, y mucho se ha dado cuenta de cómo viven las personas, principalmente mi vida, ¿no? De mi vida se trata, pues, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas tristes a lo mejor, pero hemos salido adelante. Entonces, pues yo le quiero, pues, reconocer a Ángeles por todo lo que ha hecho, porque lo ha hecho con amor, lo ha hecho con mucha esperanza de su comunidad, y que lo hemos apoyado, y que pues siempre la apoyaré mientras esté yo aquí presente. Mientras viva, yo estaré siempre con ella, con Miriam, con todos sus productores que vienen desde México. Yo les agradezco mucho, y pues les agradezco también a la gente que actuó de Guadalupe Victoria. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, muchas gracias. Ha sido bien emocionante esta conversación. Creo que me voy a poner a llorar en cualquier momento, así que vamos a cortar rápidamente las transmisiones.
Y quería agradecer de parte de todo el equipo Ficwal Mapu que hay detrás de todo este trabajo que hemos llevado a cabo para poder hacer este estreno tan bello en el día de hoy. También quisiera agradecer a Lucía Carreras que nos echó una manito en algún momento para hacer los contactos, para poder hacer el estreno de la película aquí en el territorio de Chile. Les recuerdo a quienes están mirando que ahora podemos trasladarnos después de que cerremos las transmisiones al sitio web de Ficwal Mapu, www.ficwalmapu.cl, y ahí vamos a poder mirar de Nudo Mixteco al fin, ¿no? Vamos a poder por 48 horas tener acceso a la película. Agradezco a Ángeles Cruz, a Miriam Bravo, a Isabel Sánchez. Esta sorpresa que nos han tenido hoy ha sido una conversación muy bella, es una bella manera de esperar Buñol Tripantu este 21 de junio que se produce el solsticio. Donde comenzamos un nuevo ciclo y qué bella manera hacerlo con nuestras hermanas de otras comunidades que viven cosas como nuestras propias comunidades, cosas diferentes, cosas similares, pero cosas que vivimos, ¿no es cierto?, desde los pueblos indígenas. Hay muchas conexiones. Y gracias, Ángeles Cruz, por tu trabajo, por tu cortometraje. Nosotros ya hemos tenido algunos en otras muestras de cine desde Ficwal Mapu, y justo con los temas importantes que son muy necesarios para tu comunidad, seguro para la nuestra también. También agradecemos no solo los temas, sino la forma, ¿no? La belleza del trabajo, que es lo que más nos conmueve, definitivamente. Un saludo cariñoso, Quiñepoyenchalin, Comeimon, a todos, desde Temuco, desde Ficwal Mapu. Peucaletuayin, nos vamos a seguir estar viendo, eso más o menos quiere decir, con Pulamien, hermanas todas. Kutauri Nurojinaro. Kuta ushana nuninani, ani kanjani no yoni, dende no yoni, kanchu kuna onde dijino, nyajiu indijino, nyajiu yukunino kakuna, tenchakoina ya dijino ya kuno kakana tu sasau hinana. Kuta ushana nuni, kuta una no Ángeles, no Miriam, hani kanaina te baikoyona hiya te kandeni nuna, kuta nuni. Para ver las películas de Ficwal Mapu, primero debes registrarte gratis en tv.festhome.com. Luego debes ingresar a www.ficwalmapu.cl y encontrar en el banner la película que quieres ver. Haz clic en Ver película. Finalmente, haz clic en Ver. Feimaten. Y ambos que